Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa tarde. Nuevamente, con mucha necesidad de escuchar palabra de Dios, de poder escudriñar y queriendo compartir con ustedes lo que estamos leyendo en estos días, y es acerca de las cartas que el Señor le envía a través del apóstol San Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Pues ya hemos estudiado 5 de ellas. Hoy vamos a tocar la sexta, la cual le corresponde a mensaje a Sardis, de la iglesia que estaba establecida en ese lugar. Y vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor, que dice así en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y que andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el Señor. Como les decía, hermanos, vamos a revisar un poco acerca de la iglesia de Sardis. Y es que la iglesia de Sardis, hermano, es la iglesia muerta con un remanente fiel, según lo que hemos leído el día de hoy. Además, hay un grupo de teólogos que dicen que es la iglesia de la Reforma. Esta iglesia de la Reforma estaba o sucedió durante los años 1517 al año 1800 aproximadamente, aunque según la palabra que hemos leído, pues es aplicable para todos los tiempos de la iglesia mientras está en este lugar, mientras está en este mundo. Bien, también hay un ramo, hay una edición de una revista que se llama Pelgrim, que a esta iglesia de Sardis la considera con el nombre Los que escaparon. Ese es el título que les pone, porque pues hemos visto el remanente, que es bien poco, pero es fiel a Dios, ¿verdad? Para poder entender, vamos a meditar, y he buscado ya algunos datos que se refieren a la ciudad antigua, Sardis. Y es que Sardis era la capital de Lidia. Lidia era, podemos decir así, un pequeño grupo de ciudades establecidas a forma de un pequeño imperio. Y es que por ahí pasaron los sirios, los griegos, los romanos. Eran los últimos que gobernaban allá en el tiempo de que esta iglesia también pues estaba efectiva. Muy bien. Pues Sardis estaba a 80 kilómetros al este de Esmirna. También estaba situada al pie de un monte que se llama Molos. Eso le daba muchas riquezas a esta ciudad, porque sus ríos tenían oro, tenían pepitas de oro. Todo lo que arrastraba de las montañas lo encontraban en los ríos, y eso le daba una riqueza muy grande a esta ciudad. También se dedicaban ellos a sacar lana y también a obtener aquellos tintes, aquellos colores de telas. Tenían sus telares y eran muy famosos porque producían tela fina en aquel tiempo. Entonces ellos tenían mucho dinero. Muy bien. Vale la pena decir que Lidia era una de las ciudades, o era un pequeño imperio que fue fundado por Ludo
según nos lo cuenta Herodoto, del cual también esta Lidia estaba formada por otras ciudades como Teatira y Filadelfia. O sea, Sardis, Teatira y Filadelfia estaban en un mismo gobierno. Ahora bien, hoy en día su nombre es Sard, está en la actualidad se llama Sard. Se encuentran vestigios hoy en día todavía de las ruinas de los templos de Artemisa y de Zeus, y también de los muros de una iglesia cristiana que estuvo funcionando esa iglesia allá por el siglo IV después de Cristo. Además de ello, hermano, antes de esto fue destruida allá por el año 17 después de Cristo y reconstruida por Tiberio cerca del año 27 de la era de nuestro Señor Jesucristo. El destinatario pues es la iglesia de Sardis, según lo hemos leído en el capítulo 3. El destinatario es la iglesia. También hay unos comentarios católicos que dicen que el ángel o el pastor a quien se refiere esta carta era una persona que se llamaba Zósimo, que significa el que vive. O también otro comentario menciona que era un hombre llamado Gregorio, que es el que vela. Pero no solamente solo son comentarios, hermanos, no hay un poco más de respaldo. La alabanza que encontramos en esta es que lo primero que el Señor les dice: yo conozco tus obras. A las 7 iglesias el Señor les menciona esta palabra: yo conozco tus obras. Es importante mencionar que Cristo conoce la condición de las personas, de todas las personas las conoce el Señor, pero también el Señor le dice: sé vigilante, es decir, fíjate bien lo que estás haciendo. Es un llamado de atención, ¿verdad? Lo encontramos en el versículo 2, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir, es decir, que habían muchas cosas que ya se habían muerto en aquella iglesia, en aquella persona y en toda la iglesia en ese momento. Ahora, pero además le agrega: y afírmate, es decir, ve lo que estás haciendo mal y corrígelo, arregla tu vida. O sea, había una esperanza todavía para la iglesia que estaba en Sardis, había una esperanza de un arrepentimiento, ya que recordemos que el título que le damos a la iglesia es una iglesia muerta con un remanente fiel. Entonces, según la Biblia, también le dice el Señor: acuérdate de lo que has recibido. Lo encontramos en el mismo versículo. Acuérdate de lo que has recibido y arrepiéntete. Saben, hermanos, vuelvo a decir, si había oportunidad de arrepentimiento, había una oportunidad. Hoy en día, hermanos, podemos comparar esa iglesia con aquellas personas que solo es la apariencia de cristiano. Nada más es el cascarón del cristiano. Por dentro está vacío, está muerto espiritualmente. Es decir, que hay muchos cristianos en las iglesias de hoy en día que están padeciendo, o se están pareciendo, mejor dicho, a la forma de esta iglesia que describe la iglesia de Sardis, que solamente es la apariencia nada más. Pero el Señor invita o motiva a que puedan arrepentirse y que puedan velar, esperar en el Señor para cuando Él venga, pues nos encuentre velando. Y qué bueno, hermano, que hay una oportunidad de arrepentimiento. Mas sin embargo, hermano, hay una advertencia: si no te arrepientes, vendré a ti como ladrón. Es decir, cuando tú no le esperes, el Señor puede venir a ti y demandarte lo que tiene que demandar. Por lo cual esta iglesia estaba padeciendo de mucho transformismo, es decir, que estaba transformando su vida, pero no en el interior espiritual. Estaba viviendo a apariencias de la gente. La gente se había envanecido, ya que era una ciudad muy próspera. Eso me da a mí el pensar de que también la iglesia estaba contaminada con las riquezas. Saben, hermanos, que cuando hay riquezas la gente se envanece, porque las riquezas producen esa vanagloria. Por lo cual el Señor quiere motivarnos en este día a que borremos esa parte, hermano, y que examinemos muy bien nuestra vida para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. También la advertencia es: arrepiéntete, porque si no vendré como ladrón.
Cuando tú no lo esperas, Él puede venir. O tú te mueres y vas con Él. Ahí vas a recibir una demanda de parte del Señor. Por lo cual es tiempo de revisar cómo está nuestra vida, cómo estamos arreglando nuestra vida, cómo estamos viviendo, si solamente somos de apariencia. Que Dios nos ayude, hermano, porque si no el Señor puede venir como ladrón en la noche. Pero también hay una palabra de esperanza, porque dice, porque tienes pocas personas ahí, según el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Los que tienen vestiduras blancas, el que está limpio, límpiese más. Debe de guardarse para el Señor y meditar en esta palabra para no caer en el error. Y además hay una recompensa: al que venciere le daré vestiduras blancas. Esta recompensa es muy maravillosa, hermano. Y es que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El confesar, el que Cristo nos prometa confesar, significa que vamos a ser nombrados no para vergüenza, sino para su gloria. Por lo cual, hermano, es importante que si tenemos apariencia de que vivimos, pero estamos muertos, que Dios nos ayude para poder vivir como verdaderamente a Dios le agrada. Le invito a usted a que medite un poco en esta escritura, porque esta iglesia tenía una oportunidad y se llama arrepentimiento. Si tú y yo nos arrepentimos de nuestras transgresiones y nuestros pecados, el Señor nos perdona, el Señor nos libra y el Señor está con nosotros. Animo a los heraldos de Cristo, animo a los hermanos para que hagamos un examen de nuestra vida, pero no solamente quedarnos con el examen nada más, sino buscar la medicina, que es el arrepentimiento en Cristo Jesús. Amados, créanme que yo disfruto mucho el poder compartir estas enseñanzas porque yo estoy aprendiendo de ellas. Hay mucho que decir, hay mucho que decir de la ciudad de Sardis, hay mucho que decir de las ciudades actuales, incluso donde estaban establecidas estas iglesias. Hay mucho que decir, porque hay historia, hermano, hay mucha historia. Pero la verdad es que no necesitamos solamente historia, necesitamos también que haya una conversión en nuestra vida. Mis amados, ha sido un gusto el día de hoy el poder compartir con ustedes. Estoy muy contento, de verdad, de poder compartirles y animarles en el nombre del Señor. Nos falta una iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Esperamos con la ayuda del Señor poderla sacar el día de mañana. Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde.